Muy buenos días. Seguramente alguna vez usted ha tarareado o ha escuchado tararear un tema que habla de Titina montando bicicleta. Bueno, pues Titina fue un personaje de la vida real, una gallega que se estableció en La Habana a fines del siglo XIX. Hoy en Páginas del Pasado vamos a conocer detalles de la vida de esta mujer y de otras gallegas que vinieron a Cuba en ese periodo. Es esa la razón por la que me encuentro en el Gran Teatro de La Habana, antiguo Centro Gallego. Y también es esa la razón por la que converso en esta mañana con el doctor Julio César González Pajés. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, y muchas gracias a usted una vez más por acompañarnos. Bien, gracias. Bueno, en otras oportunidades hemos hablado de muchísimas mujeres que han sido noticia en diferentes épocas de la historia en diferentes países, pero hoy hablamos de mujeres gallegas. Y hay un personaje al que yo hacía referencia hace un momento que fue Titina. Pero antes de conocer quién era esta mujer, me gustaría que nos diera una panorámica de cómo se produjo la migración gallega de mujeres gallegas a fines del siglo XIX a Cuba. Bueno, la migración de mujeres gallegas a Cuba fue la más numerosa porque fue este grupo regional español el que más emigró a Cuba por las malas condiciones en que se encontraba España. Fue una migración escalonada que empezó en el siglo XIX y sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención es que se conoce poco, no solamente la historia de Antonia Martínez, sino cómo muchas de las mujeres que venían a esta misma institución, por ejemplo, se le negaba la entrada. Solamente una mujer podía acceder al centro gallego cuando era invitada por un hombre. Ironía, porque dentro de la membresía de honor de este centro gallego habían figuras tan importantes como Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Entonces esto nos da la idea de que realmente dentro de la migración también hubo un sector de mujeres que fue discriminada y que muchas de estas instituciones después, con el paso del tiempo, le abrieron sus puertas. Bueno, ya teniendo estos detalles, ahora sí, cuénteme, ¿quién era Titina? Y me decía usted referencia al nombre, Antonia. Sí, Antonia Martínez es una orensana que emigra a Cuba y desde niña se establece bueno, en un sector de la emigración gallega aquí en La Habana, en uno de sus barrios, y ella, ya entrada a la República, le escribe a la líder sufragista María Collado quejándose que en su vida había sido una penuria, porque en 1895 ella decidió salir a La Habana y montar bicicleta, como algunas mujeres estaban intentando hacer, pero la sociedad fue muy crítica con ella. Y de allí le surgió una copla, que a toda mujer que transgrediera algo le hacían una copla. La copla decía, Titina, Titina, montando bicicleta, al doblar la esquina, el final de la canción hace alusión al seno como un neumático que se le poncha. Esto es una canción popular cubana que se ha cantado desde... ¿Qué ha pasado hasta la actualidad? Hasta la actualidad, yo la oí, tú también. Y entonces yo creo que el origen de esta canción, de esta copla, es una discriminación. Y tiene un sector de las mujeres gallegos como protagonista en el caso de Antonia Martínez. Y es también una respuesta o un rechazo a todo lo nuevo como lo fue en su momento, ¿no? Exactamente, en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ver mujeres montando bicicleta era realmente para los habaneros, se convertía en una situación de alarma porque pensaban que si las mujeres montaban bicicleta se iban a convertir en New Woman, que era una palabra norteamericana usada en ese momento, o marimacho, es decir, que el término de marimacho viene desde esta época y hace alusión a que las mujeres estaban haciendo actividades no diseñadas para ello. Bueno, gracias a estas mujeres entonces que hoy tenemos y hoy podemos montar esta bicicleta que además es tan saludable. Entonces vamos a hacer una pausa ahora en esta conversación y vamos a conocer otros detalles de la evolución o de cómo comenzó a montarse bicicleta en otros países del resto del mundo. Un verdadero boom. Así fue catalogado el entusiasmo que provocó este deporte a fines del siglo XIX, una época denominada la de la locura o manía velocipédica. El nuevo medio de transporte no tardó en despertar interés entre las féminas, pero las mujeres, excluidas por lo general de toda actividad ajena a las labores domésticas, debieron renunciar a su sueño. En aquel momento fueron varios los argumentos utilizados para negarles la posibilidad de participar en las competencias de ciclismo. La idea de su debilidad física e imposibilidad para desarrollarse estuvieron entre ellas. Sin embargo, no tardaron en aparecer mujeres capaces de burlar la moral de la época y transgredir las barreras sociales. Algunas llegaron a las vías acompañadas de familiares varones y otras, más arriesgadas aún, lo hicieron solas. Así, más temprano que tarde, la práctica que al inicio fue rechazada y mal vista por la sociedad se convirtió en cotidiana.
Y a propósito de este trabajo, a fines del siglo XIX en Cuba también se puso de moda montar bicicleta, pero esta práctica trajo consigo determinados comentarios. Entonces cuéntame, profesor, ya hablábamos antes de eso, o me hablaba usted antes de la pausa sobre eso, pero ¿cómo se percibió esta nueva práctica tan poco cotidiana en ese momento en La Habana, en Cuba en general? ¿Cómo se percibió en ese momento esta nueva moda? Bueno, la prensa fue muy crítica en sentido general con estas mujeres y, por ejemplo, periódicos como El Fígaro dedicaron caricaturas satirizando las mujeres que estaban montando bicicleta y sobre todo la alusión era que la criolla, esa cubana bonita, de curva seductora, se iba a perder porque las mujeres se iban a convertir en mujeres hombrunas. Por ejemplo, una de las crónicas decía que estas mujeres se iban a parecer más al mono de Darwin y de Litre que a la mujer cubana, que eso era una imposición cultural norteamericana. También, por ejemplo, en ese momento había algún tipo de vuelta local en bicicleta y hay una mujer, Quirina Martínez, que se atreve a correr la vuelta a Güines y la termina. Eso en Güines fue una conmoción, ¿entiendes? Como si hubiera pasado un huracán. Bueno, Güines hay muchos campeones de ciclismo en la actualidad. En la actualidad y es tierra de los animadores de la Vuelta a Cuba. Bueno, una güinera fue también una mujer, es decir, que se atrevió y era una vuelta bastante amplia, era un recorrido de más de 60 y pico de kilómetros. Y la mujer empezó a terminar y hubo muchos hombres que no terminaron. Y entonces ya decía, bueno, ya hay mujeres que si siguen estos ejemplos, el país se va a desquiciar. Y entonces hay muchas críticas que están haciendo alusión también muy cerca de aquí, en la esquina del Cine Pairé había un billar. Y dice, bueno, ya hay más que una que otra patriota, haciendo alusión a las mujeres de los clubes revolucionarios que estaban jugando billar. Es decir, que eran mujeres que venían de la emigración de Estados Unidos, y decía que todo ese desorden, para ellos era un desorden, había que reglamentarlo, porque eso no era lo que se aspiraba para las mujeres cubanas. Y el centro de la crítica fueron las extranjeras, las gallegas, las norteamericanas, porque se suponía que eso, las mujeres cubanas se iban a premiar de todas esas desviaciones que venían del mundo exterior. Bueno, gracias a usted que podemos contar con el libro que ahora mostramos en cámara, el texto que habla Gallegas en Cuba, que incluye todos los temas de los que hemos hablado en esta ocasión y que además usted puede encontrar en la Biblioteca Nacional en formato digital, ¿no? Sí, en la Biblioteca Nacional, también ahora vamos a intentar a través del sitio web de Cuba Literaria, que esté en todos los jóvenes club también, porque es un regalo, es decir, las transgresiones siempre tienen que ser un regalo para que las nuevas generaciones se atrevan también a romper muchas normativas que muchas veces son absurdas y que tienen que ver con las costumbres. Entonces vamos a invitar al público a que participe con nosotros y nos envíe, nos sugiera, nos pregunte las interrogantes, las dudas que tengan sobre este tema o las cosas que quieran saber, porque vamos a tratar en otros programas otras cuestiones que se encuentran en el libro Gallegas en Cuba. Entonces, de paso, ya le estoy haciendo pública la invitación para que regrese a nuestra sección en otro momento. Yo, próximamente. Con mucho gusto, Yenli, porque sé que a través de las cámaras va a llegar a muchos sitios del país donde no se sabe que esto está ocurriendo. Así que muchas gracias y esperamos que los televidentes nos escriban y seguir aquí en el programa. Y muchas gracias a usted nuevamente entonces. Gracias. Y así me despido por hoy. Recuerde que le invito como siempre a reencontrarnos el próximo sábado para juntos seguir conversando sobre historia. Tenga usted un buen día.